Cuando los élderes de la iglesia vieron por primera vez el sitio de la ciudad de Zion, Independence, Missouri, no fue lo que ellos esperaban. Algunos pensaron que se encontrarían con una comunidad próspera e industriosa que tendría un grupo fuerte de santos. En su lugar, encontraron un asentamiento escasamente poblado que no contaba con la civilización a la que estaban acostumbrados y que estaba habitado por colonos fronterizos toscos en vez de santos. Resultó que el Señor no les estaba pidiendo que solamente fueran a Sión, sino que quería que edificaran Sión. Cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad, podemos recordar lo que el Señor dijo a los santos en 1831 en Doctrina y Convenios 58. No podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Efectivamente, la vida está llena de tribulación e incluso iniquidad, pero aún podemos efectuar mucha justicia, porque el poder está en nosotros. Tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Los santos esperaban que el condado de Jackson floreciera en el transcurso de sus vidas hasta convertirse en Sión, un lugar en el que los santos pudieran congregarse. Sin embargo, su estancia en el condado de Jackson estuvo llena de tribulaciones. A los pocos años se vieron obligados a partir y esperar un corto tiempo la redención de Sión. ¿Qué puedo aprender en cuanto a la tribulación o los desafíos de las palabras del Señor? ¿Qué piensas del por qué algunas bendiciones solo se reciben después de la tribulación? Ahora vamos a ver un corto video titulado Restauración Diaria de la Biblioteca del Evangelio, seguido por el discurso de Elder Dale J. Renlund, titulado Escogeos hoy, y después el discurso de Bradley R. Wilcox, titulado La dignidad no significa estar libre de mancha. Llevaron a los participantes a un bosque muy espeso. ¡Vaya! Cada uno llevaba un GPS. Les dieron instrucciones sencillas: caminen en línea recta. Recto, recto, tan recto como puedas. Hay una teoría muy repetida que indica que las personas que están perdidas caminan en círculos. No hace mucho, unos científicos pusieron a prueba esa teoría. Cada participante estaba convencido de que podría caminar en línea recta, pero el bosque era muy denso y no tenían puntos de referencia con los que pudieran guiarse. El paisaje siempre era el mismo. ¿Cómo crees que lo hiciste? Creo que bien. Bastante bien. Estoy seguro que siempre fui en línea recta. Pero el GPS indicaba otra cosa. Estos son tus resultados. ¿Cómo? ¿No puede ser? Escogiste la ruta escénica. ¿Cómo no me di cuenta de que estaba caminando en círculos? Pensaban que lo estaban haciendo bien. No tenían idea porque estaban en un bosque sin ningún punto de referencia. Sin puntos de referencia fiables, nos desviamos. Esto se aplica a nosotros físicamente. También se aplica a nosotros espiritualmente. Es muy fácil salirse del camino porque no nos damos cuenta de que nos estamos desviando. No nos damos cuenta cuando comenzamos a alejarnos. En ese tiempo no pensaba que estuviera haciendo nada malo porque estaba viviendo mi vida. La iglesia pasó a un segundo plano y dejamos de asistir. A los 14 años me echaron de casa. Bebía y fumaba marihuana con mis amigos. Sentía que a nadie le importaba. Resulta fácil ignorarlo porque en realidad no quieres pensar mucho en lo que está ocurriendo en tu vida espiritual. No creo que este experimento suponga que si una persona camina en círculos, nunca va a poder regresar. Las personas pueden volver, pueden cambiar. Tal como las cosas pequeñas pueden desviarnos del camino, los pequeños actos también pueden llevarnos de regreso. Cuando las tinieblas se cuelan en nuestra vida, nuestra restauración diaria nos abre el corazón a la luz celestial, la cual nos ilumina el alma, dispersando sombras, temores y dudas. Me encantó cuando el elder Uchtdorf dijo, ¿quieren cambiar la forma de su vida? Cambien la forma de su día. Al orar y estudiar las Escrituras diariamente, he sentido que el Salvador se acerca a mí en esos momentos. Realmente puedo preguntar, Padre Celestial, ¿qué deseas que aprenda y haga este día?
La restauración diaria implica arrepentirse a diario, esforzarse por ser mejor y avanzar en la dirección correcta. Él te llevará de la mano a donde necesitas estar. En las Escrituras busco referencias con las que me identifique personalmente, que puedan ayudarme y guiarme en medio de mis pruebas. Me gusta meditar acerca del plan que Cristo tiene para mí. Quiero que el Espíritu me guíe cada día, a cada hora, porque sé que entonces es cuando soy más feliz. Cada uno debe tomar a diario las decisiones pequeñas y sencillas que poco a poco nos reorientan a lo que el Señor desea. Esos pequeños actos me dan mucha paz y siento mucho más gozo en mi vida que cuando me olvido de hacerlos. Sentí como si se me quitara un peso de encima. Mi relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, en general mi día transcurre mucho mejor. Recuerdo la paz y el gran gozo que sentí al darme cuenta de que por fin encontré algo que puede darme la felicidad que sabía que tanto necesitaba. Sin importar nuestra edad ni cuánta experiencia tengamos, nadie está exento de la necesidad de ser guiado por un poder superior, por alguien que pueda ver todo el bosque. Lo que me encanta de Jesucristo es que no importa cuántas veces hayas pecado, ni cuántas veces hayas cometido el mismo pecado, si continuamente lo buscas y recurres a Él para que alivie tus cargas, si te arrepientes y procuras cambiar, Él siempre las tomará sobre sí, nunca dejará de hacerlo. Todos nos desviamos de cuando en cuando. Necesitamos una infusión continua y diaria de luz celestial. Necesitamos tiempos de refrigerio, tiempos de restauración personal. Doy mi testimonio personal de que Dios está entre nosotros y que ciertamente se acercará a todos los que se acerquen a Él. El personaje ficticio de Mary Poppins es una típica niñera inglesa que resulta ser mágica. Ella llega del viento del este para ayudar a la atribulada familia Banks que reside en el número 17 de Cherry Tree Lane en el Londres del período edwardiano. Tiene a su cargo el cuidado de los niños Jane y Michael. De manera firme pero amable comienza a enseñarles valiosas lecciones con un toque encantador. Jane y Michael tienen un progreso considerable, pero Mary decide que es hora de seguir adelante. En la producción teatral, Bert, el limpiador de chimeneas y amigo de Mary, trata de disuadirla de que se vaya. Él argumenta, «Pero son buenos niños, Mary». Mary responde, «¿Me tomaría la molestia si no lo fueran? Pero no puedo ayudarlos si no me dejan. Y no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo». Bert pregunta, «¿Entonces?» Mary responde, «Entonces de ahora en adelante tienen que hacer un poquito por sí mismos». Hermanos y hermanas, al igual que Jane y Michael Banks, somos buenos niños, por los que vale la pena molestarse. Nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos y bendecirnos, pero no siempre lo dejamos. A veces actuamos como si ya supiéramos todo. Y nosotros tenemos que hacer un poquito por nosotros mismos de ahora en adelante. Por eso vinimos a la tierra desde un hogar preterrenal y celestial. Ese poquito requiere tomar decisiones. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y llegar a ser como Él. Si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas, que no le morderán las pantuflas en la sala celestial. No, Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él en el negocio familiar. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos en su reino, un camino de convenios que nos lleva a ser como Él,
tener la clase de vida que Él tiene y vivir para siempre como familias en su presencia. El poder escoger era y es vital para este plan, del cual aprendimos en nuestra existencia preterrenal. Aceptamos el plan y elegimos venir a la tierra. Para asegurarnos de que ejerceríamos la fe y aprenderíamos a utilizar sabiamente nuestro albedrío, se colocó sobre nuestra mente un velo de olvido para que no recordáramos el plan de Dios. Sin ese velo, no se lograrían los propósitos de Dios, ya que podríamos progresar y convertirnos en los herederos confiables que Él desea que seamos. El profeta Leí dijo: por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. A nivel fundamental, una opción la representa Jesucristo, el primogénito del Padre. La otra opción la representa Satanás, Lucifer, que quiere destruir el albedrío y usurpar el poder. En Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Tras finalizar su sacrificio expiatorio, Jesús ha subido a los cielos para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres. Y habiendo reclamado los derechos de misericordia, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres. La intercesión de Cristo con el Padre a nuestro favor no es antagonista. Jesucristo, que permitió que su voluntad fuese absorbida en la voluntad del Padre, no se defenderá nada más que lo que el Padre siempre ha querido. Sin dudas, nuestro Padre Celestial aclama y aplaude nuestros éxitos. La intercesión de Cristo es, al menos en parte, para recordarnos que Él ha pagado por nuestros pecados y que nadie está excluido del alcance de la misericordia de Dios. Para aquellos que creen en Jesucristo, se arrepienten, son bautizados y perseveran hasta el fin. Un proceso que lleva a la reconciliación. El Salvador perdona, sana e intercede. Él es nuestro ayudante, consolador e intercesor, que confirma y garantiza nuestra reconciliación con Dios. En marcado contraste, Lucifer es un acusador o un fiscal. Juan el Revelador describió la derrota final de Lucifer. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Lucifer es ese acusador. Él habló contra nosotros en la existencia premortal y continúa condenándonos en esta vida. Él pretende degradarnos. Quiere que experimentemos aflicción interminable. Es quien nos dice que no estamos a la altura, el que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, el que nos dice que no se puede reparar un error. Es el matón supremo, el que nos da patadas cuando hemos caído. Si Lucifer le enseñara a un niño a caminar y el niño tropezara, le gritaría, lo castigaría y le diría que dejara de intentarlo. Los caminos de Lucifer conducen al desaliento y a la desesperación, al final y siempre. Ese padre de las mentiras es el proveedor supremo de falsedad y astutamente trata de engañarnos y distraernos, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Si Cristo estuviera enseñando a un niño a caminar y el niño tropezara, Él lo ayudaría a levantarse y lo alentaría a que diera los pasos siguientes. Cristo es el ayudante y consolador. Sus caminos infunden alegría y esperanza al final y siempre.
El plan de Dios incluye instrucciones para nosotros que las Escrituras denominan mandamientos. Esos mandamientos no son un conjunto caprichoso ni arbitrario de reglas obligatorias que solo tienen como fin entrenarnos a ser obedientes. Están relacionados con el desarrollo de nuestros atributos divinos, de que regresemos a nuestro Padre Celestial y recibamos gozo perdurable. La obediencia a sus mandamientos no es ciega. Sabiamente escogimos a Dios y su camino a casa. El modelo para nosotros es el mismo que lo fue para Adán y Eva, en donde después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos. Aunque Dios desea que andemos por el camino de los convenios, Él nos concede la dignidad de escoger. Dios desea, espera y ordena que cada uno de sus hijos elija por sí mismo. Él no nos forzará. Mediante el don del albedrío, Dios permite a sus hijos actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. El albedrío nos permite elegir andar por el camino o no. Nos permite dejarlo o no. Así como no se nos puede obligar a obedecer, no se nos puede obligar a desobedecer. Sin nuestro consentimiento, nadie puede quitarnos del camino. Ahora, esto no se debe confundir con aquellos cuyo albedrío es violado. Ellos no se han descarriado, ellos son víctimas. Ellos reciben la comprensión, el amor y la compasión de Dios. Pero cuando nos salimos del camino, Dios se entristece porque sabe que con el tiempo, pero invariablemente, eso conduce a la disminución de la felicidad y a la pérdida de bendiciones. En las Escrituras, a salirse del camino se le conoce como pecado, y a la disminución correspondiente de felicidad y bendiciones perdidas se le llama castigo. En ese sentido, Dios no nos está castigando. El castigo es una consecuencia de nuestras decisiones, no de las suyas. Cuando descubrimos que nos hemos salido del camino, podemos permanecer alejados o, debido a la expiación de Jesucristo, podemos optar por dar la vuelta y regresar al camino. En las Escrituras, el proceso de decidir cambiar y regresar al camino se conoce como arrepentimiento. El no arrepentirnos significa que elegimos descalificarnos de las bendiciones que Dios desea conceder. Si no queremos gozar de lo que podríamos haber recibido, volveremos otra vez a nuestro propio lugar para gozar de lo que estemos dispuestos a recibir. Es nuestra decisión, no la de Dios. No importa cuánto tiempo nos hayamos apartado del camino o cuán lejos nos hayamos desviado, el momento en el que decidimos cambiar, Dios nos ayuda a regresar. Desde la perspectiva de Dios, mediante el arrepentimiento sincero y avanzando con firmeza en Cristo, una vez que estemos de regreso en el camino, será como si nunca nos hubiésemos apartado de Él. El Salvador paga por nuestros pecados y nos libera de la inminente disminución de felicidad y bendiciones. En las Escrituras eso se conoce como perdón. Después del bautismo, todos los miembros se salen un poco del camino. Algunos incluso nos lanzamos fuera de él. Por lo tanto, ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, recibir ayuda de Él y ser perdonado no son hechos que ocurren una sola vez, sino procesos de por vida, procesos que son repetitivos e iterativos. Así es como perseveremos hasta el fin. Necesitamos escoger a quién serviremos. La magnitud de nuestra felicidad eterna depende de que elijamos al Dios viviente y nos unamos a Él en su obra. Al esforzarnos por hacer por nosotros mismos un poquito de ahora en adelante, practicamos el uso del correcto albedrío. Como dijeron dos anteriores presidentas generales de la Sociedad de Socorro, no debemos ser bebés que necesitan que se les mime y se les corrija todo el tiempo. No, Dios desea que seamos adultos maduros y que nos gobernemos nosotros mismos. Elegir seguir el plan del Padre es la única forma en que podemos convertirnos en herederos en su reino. Solo entonces puede Él confiar en que nosotros ni siquiera pediremos lo que es contrario a su voluntad. Pero es preciso que recordemos que no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo. Así que debemos estar dispuestos a ser instruidos en los caminos del Señor,
por el Señor y sus siervos, podemos confiar en que somos hijos amados de padres celestiales que vale la pena que se molesten por nosotros y que tengamos la seguridad de que por sí mismos nunca significará solos. Al igual que el profeta del libro de Mormón Jacob, yo digo, al igual que él, anímense, pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo, y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Por lo tanto, elijan la fe en Cristo, elijan el arrepentimiento, elijan ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, elijan prepararse concienzudamente y participar dignamente de la Santa Cena, elijan hacer convenios en el templo y elijan servir al Dios viviente y a sus hijos. Nuestras elecciones determinan quiénes somos y en quién nos convertiremos. Concluyo con el resto de la bendición de Jacob. Así pues, Dios os levante de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez envié por teléfono a mi hija y a mi yerno un mensaje dictado. Yo les dije, hola a los dos, los quiero tanto. Pero ellos recibieron esto. Hola a los dos, no los aguanto. ¿No es asombrosa la facilidad con que un mensaje positivo y bien intencionado puede malinterpretarse? Esto es lo que sucede a veces con los mensajes de Dios sobre el arrepentimiento y la dignidad. Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que el arrepentimiento y el cambio son innecesarios. El mensaje de Dios es que ambos son esenciales. ¿Pero no nos ama Dios a pesar de nuestras carencias? Claro que sí. Él nos ama de una manera perfecta. Yo amo a mis nietos, con sus imperfecciones, pero eso no significa que no desee que mejoren y lleguen a ser todo lo que puedan ser. Dios nos ama tal y como somos, pero también nos ama demasiado como para dejarnos así. El propósito de la vida terrenal es crecer en el Señor. La expiación de Cristo tiene que ver precisamente con el cambio. Cristo no solo nos puede resucitar, purificar, consolar y sanar, sino que a lo largo del proceso, Él puede transformarnos para que lleguemos a ser más semejantes a Él. Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que el arrepentimiento es un suceso puntual. El mensaje de Dios, tal como el presidente Nelson enseñó, es que el arrepentimiento es un proceso. En Predicad mi Evangelio leemos que el arrepentimiento y la recuperación pueden tomar bastante tiempo, de modo que abandonar el pecado y no tener más disposición a obrar mal, sino hacer lo bueno continuamente, son empeños que duran toda la vida. La vida es como un largo viaje en auto. No podemos llegar a nuestro destino con un solo tanque de gasolina. Debemos llenarlo una y otra vez. Participar de la Santa Cena es como detenerse en una estación de servicio. Al arrepentirnos y renovar nuestros convenios, manifestamos que estamos dispuestos a guardar los mandamientos y Dios y Cristo nos bendicen con el Espíritu Santo. En resumen, prometemos seguir avanzando en nuestro camino y Dios y Cristo prometen llenar el tanque. Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que no son dignos de participar plenamente en el Evangelio porque no están completamente libres de malos hábitos. El mensaje de Dios es que la dignidad no significa estar libres de mancha. La dignidad consiste en ser sinceros y esforzarse. Debemos ser sinceros con Dios, con los líderes del sacerdocio y con otras personas que nos aman. Y debemos esforzarnos por guardar los mandamientos de Dios y nunca darnos por vencidos solo porque cometemos errores. El elder Bruce C. Hafen dijo que desarrollar un carácter como el de Cristo requiere más paciencia y persistencia que estar libre de mancha.
El Señor ha dicho que los dones del Espíritu se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos y de los que procuran hacerlo. Un joven al que llamaré Damon escribió: al crecer tenía una adicción a la pornografía. Siempre me sentía muy avergonzado porque no conseguía hacer las cosas bien. Cada vez que Damon cometía un error, el remordimiento era tan intenso que, con dureza, se consideraba indigno de cualquier tipo de gracia y perdón, o de que Dios le diera más oportunidades. Él dijo: llegué a la conclusión de que lo único que merecía era sentirme muy mal todo el tiempo. Suponía que probablemente Dios me odiaba porque no estaba dispuesto a esforzarme más y superar todo eso de una vez por todas. Pasaba una semana, en ocasiones incluso un mes, pero volvía a caer y pensaba: nunca seré lo suficientemente bueno. ¿Qué sentido tiene siquiera intentarlo? En uno de esos momentos desalentadores, Damon dijo a su líder del sacerdocio: puede que simplemente tenga que dejar de venir a la iglesia. Estoy harto de ser hipócrita. Su líder le respondió: no eres un hipócrita por tener un mal hábito que estás tratando de superar. Eres un hipócrita si lo escondes, si mientes al respecto o si tratas de convencerte de que el problema es de la iglesia por tener normas demasiado elevadas. Ser sincero en cuanto a tus hechos y dar pasos para seguir adelante no es ser un hipócrita, es ser un discípulo. Ese líder citó al elder Richard G. Scott, quien enseñó que el Señor ve las debilidades en forma diferente a cómo ve la rebelión. Cuando habla de debilidades, siempre lo hace con misericordia. Esa perspectiva le dio esperanza a Damon, que se dio cuenta de que Dios no estaba ahí arriba diciendo: Damon volvió a meter la pata. Más bien, Dios estaría diciendo: miren lo mucho que ha progresado Damon. Ese joven finalmente dejó de mirar avergonzado hacia abajo y a los lados, buscando excusas y justificaciones. Miró hacia arriba en busca de ayuda divina y la halló. Damon dijo: en el pasado solamente había acudido a Dios para pedir perdón, pero ahora también le pedía gracia. Su poder habilitador nunca lo había hecho antes. Ahora paso mucho menos tiempo odiándome por lo que he hecho y mucho más tiempo amando a Jesús por lo que Él ha hecho. Teniendo en cuenta el tiempo que Damon había estado luchando, no era útil ni realista que sus padres y líderes lo ayudaran a decir «nunca más» con demasiada rapidez, o que le pusieran arbitrariamente una norma de abstinencia para ser considerado digno. Por el contrario, comenzaron con metas pequeñas y alcanzables. Dejaron de tener expectativas de tipo todo o nada y se concentraron en el progreso gradual, lo cual le permitió a Damon edificar sobre una sucesión de éxitos y no de fracasos. Al igual que el pueblo esclavizado de Limhi, Damon aprendió que podía prosperar gradualmente. El elder D. Todd Christofferson ha aconsejado: para resolver algo grande, tal vez tengamos que encararlo en pequeñas porciones diarias. El incorporar hábitos nuevos y sanos en nuestro carácter o el sobreponernos a malos hábitos o adicciones con frecuencia significan un esfuerzo hoy, seguido por otro mañana y luego otro, tal vez durante muchos días, incluso meses y años. Pero es posible hacerlo porque podemos acudir a Dios por la ayuda que necesitamos a diario. Ahora bien, hermanos y hermanas, la pandemia del COVID-19 no ha sido fácil para nadie, pero el aislamiento que conllevan las restricciones de la cuarentena ha hecho la vida especialmente difícil para quienes tienen problemas relacionados con los malos hábitos. Recuerden que el cambio es posible, que el arrepentimiento es un proceso y que la dignidad no significa estar libre de mancha. Y lo más importante, recuerden que Dios y Cristo están dispuestos a ayudarnos aquí y ahora. Algunos erróneamente reciben el mensaje de que para ayudarnos, Dios espera hasta después de que nos hayamos arrepentido. El mensaje de Dios es que
Él nos ayudará a medida que nos arrepintamos. Su gracia está a nuestro alcance, sin importar en dónde estemos en el camino de la obediencia. El elder Dieter F. Uchtdorf ha dicho: Dios no necesita personas sin defectos. Él busca a aquellos que ofrecen el corazón y una mente bien dispuesta, y los hará perfectos en Cristo. Muchas personas han sufrido tanto por rupturas y tensiones en las relaciones familiares que les resulta difícil creer en la compasión y la longanimidad de Dios. Les cuesta ver a Dios tal como es, un Padre amoroso que satisface nuestras necesidades y sabe dar buenas cosas a los que le piden. Su gracia no es simplemente un premio para los dignos. La ayuda divina que Él nos da es lo que nos ayuda a llegar a ser dignos. No es simplemente una recompensa para los justos. La investidura de fortaleza que Él da a los que nos ayudan son los que nos ayudan a llegar a ser justos. No estamos simplemente caminando hacia Dios y Cristo. Estamos caminando con ellos. Por toda la iglesia, los jóvenes recitan los lemas de las mujeres jóvenes y de los quórums del sacerdocio arónico. Desde Nueva Zelanda hasta España y desde Etiopía hasta Japón, las jóvenes dicen: valoro el don del arrepentimiento. Desde Chile hasta Guatemala y Moroni y Utah, los jóvenes declaran: en la medida en que me esfuerce por servir, ejercer la fe, arrepentirme y mejorar cada día, calificaré para recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero del Evangelio. Prometo que esas bendiciones y ese gozo son reales y están al alcance de aquellos que guardan todos los mandamientos y de los que procuran hacerlo. Cuando sientan que han fallado demasiadas veces, como para seguir esforzándose, recuerden que la expiación de Cristo es real, como también lo es la gracia que la hace posible. Los brazos de su misericordia se extienden hacia ustedes. Se los ama hoy, dentro de 20 años y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo puedo estar seguro de que el Salvador me ha perdonado? Para terminar el estudio de la sección 58, veamos el discurso de Tad R. Callister, titulado La expiación de Jesucristo. En esta época del año nos regocijamos y reflexionamos en la expiación del Salvador. Es la doctrina más sublime, reveladora y apasionada que este mundo o universo hayan conocido. Es la que da esperanza y propósito a nuestra vida. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? Es una serie de acontecimientos que comenzaron en el jardín de Getsemaní, continuaron en la cruz y culminaron cuando el Salvador resucitó. Todo motivado por un amor incomprensible por nosotros. Se requería una persona libre de pecados, con poder infinito, aún sobre la muerte, que poseyera una capacidad ilimitada para sufrir las consecuencias de todos los pecados y enfermedades, y que efectivamente descendiera por debajo de todo ello. Esa fue la misión de Jesucristo. En eso consistió su expiación. ¿Cuál era el propósito? Regresar a la presencia de Dios, llegar a ser más como Él y alcanzar una plenitud de gozo. Esto lo logró tras vencer 4 obstáculos. Primero, la muerte física. Segundo, la muerte espiritual ocasionada por Adán y nuestros pecados. Tercero, nuestras aflicciones y enfermedades. Y cuarto, nuestras debilidades e imperfecciones. Pero ¿cómo podría el Salvador lograr esto sin infringir las leyes de la justicia? Imaginen a un hombre que desde una avioneta contempla cómo alguien hace un salto en caída libre y decide saltar también. Luego de saltar se da cuenta de lo insensato de sus acciones. Desea llegar a tierra sano y salvo, pero hay un obstáculo, la ley de gravedad. Agita los brazos esperando volar, pero no funciona. Para reducir la velocidad de la bajada, se coloca en posición para flotar o planear, pero la ley de gravedad es implacable y despiadada. Él trata de razonar con la ley natural. Me equivoqué, no volveré a hacerlo. Pero sus ruegos caen en oídos sordos. La ley de gravedad no sabe nada de compasión y no hace excepciones. De repente, siente que lleva algo en la espalda.
Su amigo en la avioneta, viendo que él iba a hacer una locura, le colocó un paracaídas antes de saltar. Él busca el cordón de apertura y abre el paracaídas, descendiendo, flotando hasta tierra sin riesgo. Podríamos preguntarnos, ¿se quebrantó la ley de gravedad o actuó el paracaídas dentro de esa ley para brindar un aterrizaje seguro? Cuando pecamos, somos como el hombre insensato que saltó del avión. Hagamos lo que hagamos, abajo solo nos espera un aterrizaje de emergencia. Estamos sujetos a la ley de justicia que, al igual que la ley de gravedad, es muy estricta y no perdona. Solo podemos ser salvos debido a que el Salvador, mediante su expiación, nos da un tipo de paracaídas espiritual. Si tenemos fe en Jesucristo y nos arrepentimos, es decir, si hacemos nuestra parte y tiramos del cordón de apertura, los poderes protectores del Salvador se activan para nuestro beneficio y aterrizamos espiritualmente ilesos. Sin embargo, esto solo es posible porque el Salvador venció los 4 obstáculos que pueden impedir nuestro progreso espiritual. Primero, la muerte. Él venció la muerte mediante su resurrección. El apóstol Pablo enseñó: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Segundo, el pecado. El Salvador venció al pecado y la culpa de aquellos que se arrepienten. Su poder purificador es extenso y profundo que Isaías prometió. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. He conocido a miembros de la iglesia que no logran perdonarse a sí mismos. En forma inocente pero incorrecta ponen límites a los poderes redentores del Salvador. Sin querer convierten una expiación infinita en una limitada que no alcanza a cubrir los pecados o debilidades de ellos. Se trata de una expiación infinita porque abarca y engloba todo pecado y debilidad, así como todo tipo de abuso o dolor ocasionado por otros. Truman Madsen hizo esta observación: si alguno de ustedes ha caído en el engaño de convencerse de que ha ido demasiado lejos, que tiene el veneno de un pecado que imposibilitará que alguna vez vuelva a ser lo que pudiera haber sido, entonces escúcheme. Yo doy testimonio de que usted no puede hundirse hasta una profundidad donde la luz y la extensa inteligencia de Jesucristo no puedan alcanzarle. Doy testimonio de que en tanto haya una chispa de deseo para arrepentirse y para volverse, Él estará ahí. Él no descendió hasta la condición suya, Él descendió por debajo de ella, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad. Una razón por la que es importante entender la expiación y sus infinitas implicaciones es que entre más la entendamos, mayor es el deseo que tendremos de perdonarnos y a los demás. Aun cuando creamos en los poderes purificadores de Cristo, la pregunta surge: ¿cómo sé que mis pecados han sido perdonados? Si sentimos el Espíritu, entonces es nuestro testigo de que hemos sido perdonados o de que el proceso de purificación está en marcha. El presidente Henry B. Eyring enseñó: si han sentido la influencia del Espíritu Santo, pueden considerarlo como prueba de que la expiación está obrando en su vida. Algunos preguntan: si he sido perdonado, ¿por qué siento culpa aún? Quizás en la misericordia de Dios el recuerdo de esa culpa actúe como advertencia o una señal de peligro espiritual que al menos por un tiempo nos avise cuando afrontemos tentaciones adicionales. No sigas por ese camino, ya conoces el dolor que puede causarte. En ese sentido sirve de protección, no de castigo. ¿Es posible entonces recordar nuestros pecados y aún así sentirnos libres de culpa? Alma se acordaba de sus pecados años después de haberse arrepentido. Cuando él clamó a Jesús por misericordia, dijo: y he aquí que cuando pensé en esto ya no pude recordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. ¿Cómo es que él podía recordar sus pecados sin sentir dolor ni culpa? Porque cuando nos arrepentimos hemos nacido de Dios. Como leemos en las Escrituras, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Podemos decir con honestidad: yo no soy el hombre o mujer que cometió esos pecados en el pasado. He cambiado y soy una nueva persona. Tercero, aflicciones y enfermedades. Alma también profetizó que él saldría sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. ¿Para qué? Para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. ¿Y cómo logra él hacer esto?
Él hace desaparecer la aflicción en ocasiones, nos fortalece para poder sobrellevarla y nos otorga una perspectiva eterna para entender su naturaleza temporal. Luego de haber padecido unos 2 meses en la cárcel de Liberty, José Smith clamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás?». En lugar de brindarle alivio inmediato, Dios respondió: «Hijo mío, paz a tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará». José entendió que esa experiencia no era más que un punto de un espectro eterno. Al ampliarse su visión, José escribió a los santos hallándose en prisión: «Queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos con la seguridad para ver la salvación de Dios. Gracias a la expiación del Salvador podemos ganar una perspectiva eterna que dé significado a las pruebas y nos brinde la esperanza de liberación. Nuestras debilidades e imperfecciones. Por causa de su expiación, el Salvador posee poderes habilitadores llamados en ocasiones gracia, que nos puede ayudar a superar nuestras debilidades e imperfecciones y nos ayuda en el proceso de llegar a ser como Él. Moroni enseñó: «Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo». Parece haber al menos 2 canales o medios por los cuales podemos valernos de estos poderes habilitadores que nos refinarán y aún perfeccionar. Primero, las ordenanzas de salvación. En las Escrituras leemos: «En sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad». A veces pensamos en las ordenanzas como una lista de verificación necesarias para la exaltación, pero en verdad cada una da acceso a un poder divino que nos ayuda a llegar a ser más como Cristo. Por ejemplo, cuando nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo, somos limpiados y llegamos a ser más santos como Dios. Además, mediante el Espíritu Santo, nuestra mente se ilumina y el corazón se ablanda, así que pensamos y nos sentimos como Él. Cuando somos sellados como matrimonio, heredamos el derecho a tronos, reinados, principados y potestades como dones de Dios. Un segundo canal para acceder a los poderes habilitadores son los dones del Espíritu. Debido a la expiación de Cristo, podemos recibir el don del Espíritu Santo con sus dones espirituales correspondientes. Esos dones son atributos de la divinidad. Por tanto, y cada vez que adquirimos un don del Espíritu, llegamos a ser más como Dios. Sin duda, esa es la razón por la cual en las Escrituras se nos insta a procurar esos dones. El presidente George Buchanan enseñó: «Ningún hombre debería decir, no lo puedo evitar, es mi naturaleza». No está justificado por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos los dones que erradicarán nuestras debilidades. Si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar con el fin de recibir el don que nos haga perfectos. En resumen, la expiación del Salvador nos da vida en lugar de muerte, gloria en lugar de cenizas, sanación en lugar de heridas y perfección en lugar de debilidad. Él es antídoto del cielo para los obstáculos y luchas de este mundo. En su última semana en la vida terrenal, el Salvador dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Gracias a que el Salvador efectuó su expiación, no hay ninguna fuerza externa, acontecimiento, persona, pecado, muerte ni divorcio que pueda evitar que alcancemos la exaltación, siempre y cuando guardemos los mandamientos. Con este conocimiento seguiremos adelante con buen ánimo y certeza que Dios está con nosotros en esta búsqueda celestial. Doy mi testimonio de que la expiación del Salvador no es solo infinita en su esfera, sino personal en su alcance, que no solo nos puede llevar de vuelta a su presencia, sino que nos habilitará para llegar a ser como Él, lo cual es el objetivo de la expiación de Cristo. De esto doy mi testimonio con gratitud y certeza, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién era Polly Knight? Polly Knight y su esposo, Joseph Knight, padre, estuvieron entre los primeros que creyeron en el llamamiento profético de José Smith. Polly y Joseph brindaron apoyo vital al profeta en la obra de traducir el Libro de Mormón. La familia Knight abandonó Colesville, Nueva York, para congregarse con los santos en Ohio, donde luego se les mandó trasladarse al condado de Jackson, Missouri. Durante el viaje, la salud de Polly comenzó a deteriorarse, pero ella estaba decidida a ver Sion antes de morir. Ella falleció unos pocos días después de haber llegado a Missouri. Se recibió Doctrina y Convenios 59 el día en que ella falleció, y los versículos 1 y 2 podrían referirse específicamente a ella.
El día de reposo es el día del Señor. Tras prometer bendecir a los santos de Sión con mandamientos no pocos, el Señor hizo hincapié especialmente en un mandamiento en particular, el mandamiento de honrar su día santo. Conforme estudies Doctrina y Convenios 59, medita en cuanto a la razón por la cual honrar el día de reposo habría sido tan importante para los santos a medida que procuraban edificar Sión. ¿Por qué es importante para ti? También podrías meditar en cuanto a si estás utilizando el día de reposo de la forma en que el Señor lo desea. ¿De qué manera el santificar el día de reposo contribuye a que permanezcas sin mancha del mundo? ¿Qué puedes hacer para rendir tus devociones al Altísimo? Tal vez notes que el Señor usó palabras como regocijarse, alegres y felices para enseñar acerca del día de reposo. Para completar la lección de esta semana, vamos a escuchar el himno número 83, Entonad sagrados son, y meditemos qué podemos aprender de este himno, y terminaremos con el discurso del profeta Russell M. Nelson. El día de reposo es una delicia, y como todas las semanas, la lectura de las secciones asignadas para la semana, que en esta ocasión son las secciones 58 y 59 de Doctrina y Convenios. Recuerden, si te gustó, compártelo y danos un me gusta. Y si quieres seguir estudiando con nosotros, suscríbete completamente gratis. Al final del video podrás hacer clic en el logo del canal, o sea, en el faro, para suscribirte. Espero lo hayas disfrutado y que Dios nos bendiga a todos. Este día
Queridos hermanos y hermanas, estos últimos 2 días de conferencia han sido gloriosos y hemos sido elevados por la música y las diferentes oraciones. Nuestro espíritu ha sido edificado por los mensajes de luz y verdad. En este domingo de Pascua de Resurrección, damos gracias sinceras y unánimes a Dios por tener un profeta. La pregunta que debemos hacernos es, después de lo que he oído y sentido durante esta conferencia, ¿en qué voy a cambiar? Cualquiera que sea la respuesta, permítanme invitarlos a examinar sus sentimientos acerca del día de reposo y de lo que hacen en ese día. Me intrigan las palabras de Isaías, pues llamó al día de reposo delicia. Y me pregunto, ¿realmente el día de reposo es una delicia para ustedes y para mí? Descubrí la delicia del día de reposo por primera vez hace muchos años cuando, al ser un cirujano muy ocupado, se convirtió en un día de sanación personal. Al final de cada semana tenía las manos irritadas de tanto restregarlas con jabón, agua y un cepillo duro. Y también necesitaba tomarme un descanso de la presión de una profesión tan exigente. El domingo me brindaba ese alivio tan necesario. ¿A qué se refería el Salvador cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Creo que Él deseaba que entendiésemos que el día de reposo era su regalo para nosotros, el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria, y es una oportunidad de renovación física y espiritual. Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras obligaciones con desahogo físico y espiritual. En hebreo, la expresión día de reposo significa descanso. El propósito del día de reposo se remonta a la creación del mundo, cuando después de 6 días de trabajo, el Señor descansó de la obra de la creación. Cuando más tarde reveló los 10 mandamientos a Moisés, Dios nos mandó: acuérdate del día del reposo para santificarlo. Posteriormente, el día de reposo se observó como un recordatorio de la liberación de Israel de su cautiverio en Egipto. Tal vez lo más importante es que el día de reposo fue dado como un convenio perpetuo, un recordatorio constante de que el Señor santificará a su pueblo. Además, en el día de reposo tomamos la Santa Cena en memoria de la expiación de Jesucristo, con lo cual, una vez más, hacemos convenio de que estamos dispuestos a tomar su santo nombre sobre nosotros. El Salvador se identificó a sí mismo como Señor del día de reposo. Es su día. Nos ha pedido repetidas veces que guardemos el día de reposo o que lo santifiquemos. Estamos bajo convenio de hacerlo. ¿Cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud, estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, me preguntaba sencillamente a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Si bien la doctrina relativa al día de reposo tiene un origen antiguo, esta ha sido renovada en los últimos días como parte de un nuevo convenio con una promesa. Presten atención al poder de este decreto divino.
y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. En este día, prepara tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos y que tu gozo sea cabal. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. Imaginen el alcance de esta afirmación. Se promete la plenitud de la tierra a quienes santifiquen el día de reposo. No es de extrañar que Isaías lo llamara delicia. ¿Cómo pueden asegurarse de que su comportamiento en el día de reposo les traiga gozo y regocijo? Además de ir a la iglesia, participar de la Santa Cena y ser diligentes en sus llamamientos, ¿qué otras actividades ayudarían a que el día de reposo fuera una delicia para ustedes? ¿Qué señal le darán al Señor para mostrarle el amor que sienten por Él? El día de reposo nos da una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares. Después de todo, Dios desea que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, regrese a Él como santos investidos, sellados en el templo a nuestros antepasados y a nuestra posteridad como familia entera. Hacemos del día de reposo una delicia cuando enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es sumamente clara. El Señor dijo, y además, si hay padres que tengan hijos en Sión y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Hace años, la primera presidencia hizo hincapié en la importancia de la calidad de tiempo familiar y declaró: hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del Evangelio, lo que los mantendrá cerca de la iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta, y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche de hogar, para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio y a las actividades familiares sanas. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. Cuando medito en este consejo, casi deseo volver a ser un padre joven. Actualmente los padres disponen de recursos maravillosos para ayudarles a que el tiempo en familia sea más importante durante el día de reposo y el resto de la semana. Tienen lds.org, mormon.org, los videos de la Biblia, el canal Mormón, la biblioteca de obras de arte del Evangelio, la revista Liaona y otros recursos. Muchos más. Esos recursos son muy útiles para ayudar a los padres en su sagrado deber de enseñar a sus hijos. Ninguna otra obra es más trascendental que la crianza recta y deliberada de los hijos. Al enseñar el Evangelio, ustedes aprenderán más. Así es como el Señor los ayuda a comprender su Evangelio. Él dijo, y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino.
enseñaos diligentemente para que seáis más perfectamente instruidos en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Esa clase de estudio del Evangelio hace que el día de reposo sea una delicia, y esa promesa se aplica independientemente del tamaño de la familia, de cómo esté integrada o de dónde viva. Además de pasar tiempo con la familia, ustedes pueden experimentar una verdadera delicia durante el día de reposo al hacer la obra de historia familiar, buscar y encontrar nombres de familiares que nos han precedido en la tierra, quienes no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en vida, puede brindar un gozo inmenso. He sido testigo de ello. Hace varios años, mi querida esposa Wendy decidió aprender a hacer la investigación de historia familiar. Al principio su progreso era lento, pero poco a poco aprendió lo fácil que es hacer esta obra tan sagrada. Y nunca la he visto tan feliz como ahora. Ustedes tampoco tienen que viajar a otros países y ni siquiera a un centro de historia familiar. En casa, con la ayuda de una computadora o un dispositivo móvil, pueden encontrar almas que anhelan recibir sus ordenanzas. Hagan del día de reposo una delicia al encontrar nombres de sus antepasados y liberarlos de la prisión espiritual. Hagan del día de reposo una delicia al prestar servicio a otras personas, especialmente a quienes no se sientan bien o estén solos o necesitados. Levantar el ánimo de ellos también levantará el de ustedes. Cuando Isaías describió el día de reposo como una delicia, también nos enseñó cómo hacerlo deleitable. Él dijo: si te retraes de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, y veneras a Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El no buscar nuestra propia voluntad en el día de reposo requiere autodisciplina, y tal vez tengan que dejar de hacer algo que les guste. Pero si escogen deleitarse en Jehová, no permitirán tratarlo como otro día cualquiera. La rutina y las actividades recreativas se pueden hacer en otro momento. Piensen en esto. Al pagar el diezmo, devolvemos una décima parte de nuestro ingreso al Señor. Al santificar el día de reposo, reservamos un día de cada 7 como suyo. Así pues, tenemos el privilegio de consagrar nuestro dinero y nuestro tiempo a quien nos da la vida día tras día. La fe en Dios conduce a tener amor por el día de reposo. La fe en el día de reposo conduce a tener amor por Dios. Ciertamente, un día de reposo sagrado es una delicia. Ahora, al término de esta conferencia, sabemos que donde quiera que vivamos, debemos ser ejemplos de los creyentes entre nuestra familia, vecinos y amigos. Los verdaderos creyentes santifican el día de reposo. Concluyo con la súplica y despedida de Moroni con las que finaliza el libro de Mormón cuando escribió: venid a Cristo y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces sois santificados en Cristo. Con profundo amor, dejo estas palabras como mi oración, testimonio y bendición en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sección 58.
Revelación dada por medio de José Smith, el profeta en Sion, condado de Jackson, Missouri, el 1 de agosto de 1831. Anteriormente, el primer domingo después de la llegada del profeta y su grupo al condado de Jackson, Missouri, se había efectuado un servicio religioso y se había recibido a 2 miembros por medio del bautismo. Durante esa semana, llegaron junto con otros santos de Colesville, procedentes de la rama de Thompson. Véase la sección 54. Muchos anhelaban saber la voluntad del Señor concerniente a ellos en ese nuevo sitio de recogimiento. Versículos del 1 al 5. Aquellos que soporten la tribulación serán coronados con gloria. Del 6 al 12. Los santos deben prepararse para las bodas del Cordero y la cena del Señor. Del 13 al 18. Los obispos son jueces en Israel. Del 19 al 23. Los santos deben obedecer las leyes del país. Del 24 al 29. Los hombres deben emplear su albedrío para hacer lo bueno. Del 30 al 33. El Señor manda y revoca. Del 34 al 43. Para arrepentirse, los hombres deben confesar sus pecados y abandonarlos. Del 44 al 58. Los santos deben comprar su heredad y congregarse en Missouri. Del 59 al 65. Se debe predicar el Evangelio a toda criatura. Escuchad, oh líderes de mi iglesia, y dad oído a mi palabra, y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros, y también concerniente a esta tierra, a la cual os he mandado. Porque de cierto os digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte, y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones, por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. Recordad esto que os digo de antemano, para que lo consideréis en el corazón y recibáis lo que está por venir. He aquí, de cierto os digo, por esta causa os he enviado, para que seáis obedientes, y vuestros corazones estén preparados para testificar de las cosas que han de venir, y para que tengáis el honor de poner el fundamento y de dar testimonio de la tierra sobre la cual se hallará la Sión de Dios, y también para que se prepare un banquete de manjares suculentos para los pobres, sí, una fiesta de gruesos tuétanos, de vino purificado, bien refinado, para que sepa la tierra que las palabras de los profetas no fallarán. Sí, una cena de la casa del Señor, bien preparada, a la cual serán convidadas todas las naciones. Primero los ricos y los instruidos, los sabios y los nobles. Y después viene el día de mi poder. Entonces los pobres, los cojos, los ciegos y los sordos vendrán a las bodas del Cordero y comerán la cena del Señor, preparada para el gran día que ha de venir. He aquí, yo, el Señor, lo he hablado. Y para que el testimonio salga de Sión, sí, de la boca de la ciudad de la herencia de Dios. Sí, por esta causa os he enviado aquí, y he escogido a mi siervo Edward Partridge, y le he designado su misión en esta tierra. Pero si no se arrepiente de sus pecados, que son la incredulidad y la dureza de corazón, cuídese, no sea que caiga. He aquí, le es designada su misión, y no se volverá a dar. Y el que desempeñe esta misión es nombrado para ser juez en Israel, como fue en los días antiguos, para repartir las tierras de la herencia de Dios a sus hijos. Y para juzgar a su pueblo por el testimonio de los justos, y con la ayuda de sus consejeros, conforme a las leyes del reino dadas por los profetas de Dios. Pues de cierto os digo que se guardará mi ley en esta tierra. No piense ningún hombre ser gobernante, más bien gobierne Dios, según el designio de su voluntad, al que juzga, o en otras palabras, al que aconseja o se sienta en el tribunal. Ninguno quebrante las leyes del país,
porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Sujetaos, pues, a las potestades existentes, hasta que reine aquel cuyo derecho es reinar, y someta a todos sus enemigos debajo de sus pies. He aquí, las leyes que habéis recibido de mi mano son las leyes de la Iglesia, y así las habéis de presentar. He aquí, en esto hay sabiduría. Y ahora, según dije concerniente a mi siervo Edward Partridge, esta es la tierra de su residencia, y de los que ha escogido para ser sus consejeros, y también la tierra de la residencia de aquel que he nombrado para encargarse de mi almacén. Por lo tanto, traigan ellos sus familias a esta tierra, según lo que determinen entre sí y conmigo. Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto, no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia. Porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Mas el que no hace nada hasta que se le mande, y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. ¿Quién soy yo que hice al hombre, dice el Señor, para tener sin culpa al que no guarda mis mandamientos? ¿Quién soy yo, dice el Señor, para prometer y no cumplir? Mando, y los hombres no obedecen. Revoco, y no reciben la bendición. Entonces dicen en su corazón, esta no es la obra del Señor, porque sus promesas no se cumplen. Pero ay de tales, porque su recompensa yace abajo, y no es de arriba. Y ahora os doy instrucciones adicionales en cuanto a esta tierra. Me es prudente que mi siervo Martin Harris dé un ejemplo a la iglesia, entregando su dinero al obispo de ella. Además, esto es una ley para todo hombre que venga a esta tierra para recibir una heredad, y hará con su dinero lo que la ley indique. Y también conviene que se compren terrenos en Independence para el sitio del almacén y también para la imprenta. Y mi siervo Martin Harris recibirá otras instrucciones del Espíritu, a fin de que reciba su heredad como bien le parezca. Y arrepiéntase de sus pecados, pues busca la alabanza del mundo. Ocupe también mi siervo William W. Phelps el puesto al cual lo he nombrado, y reciba su heredad en la tierra. Y también él tiene necesidad de arrepentirse, pues yo, el Señor, no estoy muy complacido con él, porque pretende sobresalir, y no es suficientemente manso delante de mí. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Y ahora de cierto digo tocante al resto de los élderes de mi iglesia, no llegará en muchos años todavía la hora en que han de recibir su heredad en esta tierra, a menos que lo deseen por la oración de fe, y eso de acuerdo con lo que el Señor les señale. Pues he aquí, ellos reunirán al pueblo desde los extremos de la tierra. Por tanto, congregaos, y a aquellos que no son nombrados para quedarse en esta tierra, prediquen el Evangelio en las regiones inmediatas, y vuelvan después a sus hogares. Prediquen por el camino y den testimonio de la verdad en todo lugar, llamando al arrepentimiento al rico, al noble y al plebeyo y al pobre. Y establezcan iglesias, si se arrepienten los habitantes de la tierra. Y por la voz de la iglesia, nómbrese un agente para la iglesia en Ohio, para que reciba dinero a fin de comprar tierras en Sion. Y le doy a mi siervo Sidney Rigdon el mandamiento de escribir una descripción de la tierra de Sion y una declaración de la voluntad de Dios, según se lo manifieste el Espíritu. Asimismo, una epístola y una suscripción que serán presentadas en todas las iglesias, a fin de obtener dinero que se pondrá en manos del obispo, en manos de él o de la gente, como mejor le parezca o él lo indique, para comprar tierras que sean una heredad para los hijos de Dios. Porque he aquí, de cierto os digo,
el Señor quiere que los discípulos y los hijos de los hombres abran su corazón, aún hasta comprar todos los terrenos de esta región, en cuanto sea posible. He aquí, en esto hay sabiduría. Hagan esto, no sea que no reciban herencia, sino por el derramamiento de sangre. Y además, si se obtienen terrenos, mándense obreros de toda clase a esta tierra, para trabajar por el bien de los santos de Dios. Háganse todas estas cosas con orden, y anuncie el obispo o el agente de la iglesia los privilegios de las tierras de cuando en cuando. Y hágase la obra del recogimiento no con prisa ni huyendo, sino como lo aconsejen los élderes de la iglesia en las conferencias, de acuerdo con el conocimiento que reciban de cuando en cuando. Y consagre y dedique esta tierra al Señor, mi siervo Sidney Rigdon, así como el sitio para el templo. Y convóquese una conferencia, y habiéndose hecho, regresen mis siervos Sidney Rigdon y José Smith hijo, y acompáñelos también Oliver Cowdery, para cumplir lo que resta de la obra que les he señalado en su propia tierra, y lo demás conforme a lo que se determinare en las conferencias. Y ningún hombre regrese de esta tierra sin dar testimonio por el camino de lo que sabe y de cierto cree. Quítese a Siba Peterson lo que le ha sido conferido, y permanezca como miembro de la iglesia, y obre con sus propias manos, junto con los hermanos, hasta que sea suficientemente disciplinado por todos sus pecados, porque no los confiesa y piensa esconderlos. Convoquen también una conferencia en esta tierra los demás élderes de esta iglesia que vienen acá, algunos de los cuales son extremadamente bendecidos, sí, sobremanera. Y dirija a mi siervo Edward Partridge la conferencia que ellos efectúen. Y también vuelvan ellos, predicando el Evangelio por el camino, testificando acerca de las cosas que les son reveladas. Porque en verdad, el pregón tiene que salir desde este lugar a todo el mundo y a los lejanos extremos de la tierra. El Evangelio ha de ser predicado a toda criatura, y las señales seguirán a los que crean. Y he aquí, el Hijo del Hombre viene. Amén. Sección 59. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Sion, condado de Jackson, Missouri, el 7 de agosto de 1831. Antes de esta revelación, se consagró la tierra como el Señor lo había mandado, y se dedicó el sitio para el futuro templo. En el día en que se recibió esta revelación, falleció Polly Knight, la esposa de Joseph Knight, padre. Ella fue el primer miembro de la iglesia que murió en Sion. Los primeros miembros se referían a esta revelación como la instrucción a los santos sobre la forma de guardar el día de reposo y el modo de ayunar y orar. Versículos del 1 al 4. Los santos fieles de Sion serán bendecidos. Del 5 al 8. Han de amar y servir al Señor y guardar sus mandamientos. Del 9 al 19. Al santificar el día del Señor, los santos son bendecidos temporal y espiritualmente. Del 20 al 24. Se promete a los justos paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. He aquí, dice el Señor, benditos son aquellos que han subido a esta tierra, con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán, y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre, que he preparado para ellos. Sí, benditos son aquellos cuyos pies descansan sobre la tierra de Sión, que han obedecido mi evangelio, porque recibirán como recompensa las cosas buenas de la tierra, la cual producirá con su fuerza. Y también serán coronados con bendiciones de arriba, sí, y con mandamientos no pocos, y con revelaciones a su tiempo, aquellos que son fieles y diligentes delante de mí. Por tanto, les doy un mandamiento que dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás, ni harás ninguna cosa semejante. Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque, en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Pero recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en este día no harás ninguna otra cosa, sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. De cierto, esto es ayunar y orar, o en otras palabras, regocijarse y orar. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado, sino con corazones felices y semblantes alegres. De cierto os digo, que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. Sí, y la hierba, y las cosas buenas que produce la tierra, ya sea para alimento, o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas. Sí, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón, son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón. Sí, para hacer alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma. Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre, porque para este fin fueron creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión. Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas, y no obedecen sus mandamientos. He aquí, esto va de acuerdo a la ley y los profetas. Por tanto, no me molestéis más en cuanto a este asunto. Aprended, más bien, que el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero. Yo, el Señor, lo he hablado, y el Espíritu da testimonio. Amén.